Bueno, buenas noches para todos. En este momento ya estamos en vivo. Juanma, Juanma, corta el en vivo un momento, por favor. Muchachos, ahí me escuchan sin problema. Sí, señor. Ok, listo. Es que ha habido algún inconveniente de internet, pero bueno, aquí estamos ya. Sí, doctor Hernán, estábamos probando un poco los micrófonos, pero creo que Juan Manuel tiene problemas con el audio. Entonces ya va a intentar arreglar ese problema. Doctor Hernán, una pregunta, ¿cuánto tiempo podremos estar con usted? Yo creo, muchachos, que una horita está bien. Perfecto. Buenas noches, doctor Hernán. Samuel va a introducir que es de cara al futuro. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ahí te escucho. Sí, bueno, buenas noches para todos. Me presento, mi nombre es Samuel Ortiz y a continuación se van a presentar mis compañeros como para introducir al doctor Hernán quiénes somos y luego daré una breve explicación de qué es de cara al futuro. Así que Camilo y posteriormente Juan Manuel. Muy bien, muchachos. Bueno, doctor Hernán, qué gusto tenerlo acá esta noche dialogando con nosotros. Pues acá le habla Camilo Moreno y qué gusto, qué chévere tenerlo aquí. Y pues nada, ojalá esta charla sea muy productiva. Chéverísimo que está acá y pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Camilo. Doctor Hernán, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Me presento, soy Juan Manuel Cifuentes de la ciudad de Medellín y tengo 13 años. Adelante, Samuel. Gracias, Juan Manuel. Bueno, voy a empezar introduciendo qué es de cara al futuro. Cara al futuro es un proyecto juvenil donde nuestro mayor objetivo es llevar un mensaje a los demás colombianos y en especial a los demás jóvenes. Eh, Nuestro principal mensaje es llevar un mensaje que la derecha es buena y mediante este formato de entrevista queremos demostrar. Ya haciendo la introducción de cara al futuro, quisiera pedir al doctor Hernán Cadavid que nos dijera quién es Hernán Cadavid y un poco de lo que ha hecho. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel, Samuel, Camilo. Chévere esta conversación pero más chévere aún la sorpresa grata y muy bonita que yo me llevo cuando veo la juventud de ustedes y estar interesados en este tipo de conversaciones, en conocer de estos temas, en utilizar estas herramientas virtuales para formarse, para escuchar y además nosotros también, cuando ustedes nos invitan para formarnos y aprender de ustedes. Entonces, primero, muchachos, Samuel, Camilo y Juan Manuel, felicitaciones por lo que hacen en este espacio. Unos muchachos a la edad de ustedes en otras circunstancias estarían pensando en otros asuntos y eso habla mucho de esa capacidad que desde ya se les ve para trabajar. Felicitaciones. Eso es lo primero, chicos. Mucho ánimo. Segundo, pues Hernán Cadavid, quien les habla, de una persona nacida en el municipio de Barbosa, Antioquia, aquí muy cerquita de la ciudad de Medellín. Tengo ya 34 años de edad. Si tuviera la edad que ustedes tienen, estaría envidiando haber tenido también estas herramientas para haberles dicho que me invitaran a este grupo. Abogado, soy abogado, muchachos, de
formación de la Universidad de Medellín. Bueno, ahí hay unos estudios superiores en Derecho Administrativo y ahorita en unas maestrías de conflictos armados. Actualmente me desempeño como asesor del expresidente Álvaro Uribe, pero antes que todo eso, pues también me identifico mucho con esto que ustedes hacen porque era de iniciativas desde el colegio, desde la universidad, de encontrar espacios de conversación y de aprender mucho de todas las personas y bueno, entonces hoy estamos aquí para eso también. Chicos, muchas gracias nuevamente por esta invitación. Muchas gracias a No, usted. gracias a usted de verdad por acompañarnos. Y un poco teniendo en cuenta esta introducción que usted nos ha hecho, me surge una pregunta y es, ¿cómo es trabajar con el presidente Uribe? Samuel, ¿cómo le digo yo? Es un tema, digamos, primero de satisfacción personal, porque desde muy jovencito puedo decirles que cuando no tenía edad para votar, admiraba a la persona de Álvaro Uribe, cuando hizo candidato o precandidato a la presidencia de la República. Y por allá tengo también un recuerdo cuando fue candidato a la gobernación de Antioquia y yo caminaba por los pueblos de Antioquia con mis papás y veía los afiches de Álvaro Uribe gobernador y había algo que me llamaba de él, ya digamos con un poco más de sentido de las cosas y cuando ya pude tener edad para votar, hablo de los 18 años, luego la carrera universitaria, pues siempre fue como mi persona a seguir, como cuando uno le gusta el fútbol y uno dice yo quiero jugar con no sé, díganme el jugador de moda para ustedes, de quien se antoje, yo decía yo quiero jugar con él, quiero trabajar con él. Y la vida, digamos, Samuel, Camilo y Juan Manuel, yo creo que la constancia me permitió alcanzar ese objetivo de poder trabajar con él, de saber decir, oiga, si ya estoy aquí, aprendí, cumplí ese sueño de jovencito, y yo creo que ese es uno de los temas que debe ir quedando ahí como en un rengloncito apuntado, la constancia en lo que a uno le gusta hacer, cuando a veces parece que no da resultado, cuando uno siente que está cansándose un poquito, es ahí donde hay que mantenerse, no aflojar los objetivos. Y yo creo a la vez, Samuel, que también te puedo estar contestando de esa manera. ¿Cómo es trabajar con él? Es aprender lecciones permanentemente. ¿Cuál es una lección? El valor de ser disciplinado, el valor de ser constante. ¿Soy el más disciplinado, soy el más constante? No, pero a uno la vida le va poniendo el camino para aprender que la única forma de uno realmente conseguir esos objetivos es esa, aprender de los mayores, aprender de los que uno admira, aprender a ser constante y esas de las lecciones que tengo, Samuel, trabajando al lado del presidente Álvaro Uribe. Muchas gracias, doctor Hernán. Y ya entrando un poco en materia en los temas que tenemos preparado, he querido llamar este panel que vamos a hacer, es como el origen del caso del presidente Uribe. Y mi primera pregunta es, ¿cómo entender un poco el caso del montaje jurídico en contra del presidente Álvaro Uribe Vélez? Samuel, yo creo que eso es una pregunta muy válida para todos, tanto a las personas jóvenes como ustedes, como los, digamos, los más mayores. Y eso es lo que uno tiene que preguntarse siempre que algo pase. ¿De dónde viene esto? Ir como atrás, a la generación de eso, ¿de dónde nació? Y en un poco de historia que hay que tener muy presente e irla conociendo a mayor profundidad, hay que recordar y comprender que cuando estábamos por allá en ese año 2001, 2002, Álvaro Uribe era un líder regional, 2000, 2001, 99, que el departamento de Antioquia lo conocían. Como yo les contaba ahorita, cuando yo iba por allá, por los pueblos, lo veía, pero digamos los mayores lo referenciaban como un hombre que a pesar de la violencia que se vivía en ese momento en Antioquia,
él siempre tenía una línea muy franca, muy frontal contra la violencia, contra los violentos. Y le tocó enfrentar esos fenómenos guerrilleros y paramilitares por parejo. Eso es un tema en donde los jóvenes, ni ninguno de nosotros se puede dejar llamar a engaños. Álvaro Uribe enfrentó por parejo, por igual, a guerrillas y a paramilitares, siempre. Eso es un dato histórico. Y durante la presidencia, y cuando llega a la presidencia, que era un país tan violento en la época, a manos de la guerrilla también tan empoderada, pues él derrumbó, Samuel, Juan Manuel y Camilo, ese casi objetivo cumplido de los violentos de tomarse el poder por las armas. La guerrilla de las FARC tenía casi listo el poder en Colombia para apropiárselo. Y llega entonces un señor, Álvaro Uribe, gana la presidencia y empieza a derrumbarle esa posibilidad a esas FARC, a impedirles que se tomaran el poder por la violencia, a sacarlos de los municipios y de las regiones en donde ellos estaban afincados, arraigados. Y esa confrontación y ese choque contra los principales cabecillas que fueron dados de baja por las fuerzas militares nunca fue perdonado por parte de las FARC. Y ellos han tenido unos aliados políticos siempre muy importantes. Y esos aliados políticos hoy están en una venganza contra Álvaro Uribe. ¿Quién es uno de esos aliados y ese aliado político? El senador Iván Cepeda. ¿En qué consiste ese objetivo de Iván Cepeda? Un hombre que es cercano a las FARC, ideológicamente cercano, comparten causa y emprende una tarea detrás de Álvaro Uribe desde el año 2008, 2009, 2010, y es empezar a montar una serie de lo que yo considero mitos, en donde quiere asociar a Álvaro Uribe con fundación de bloques paramilitares. Y empiezan a buscar unos testigos en las cárceles, pero muchachos, ni siquiera los cabecillas de los grupos paramilitares para poderlos desmentir. No, unos personajes que para la época que dicen haber sido testigos de la actuación de Álvaro Uribe tendrían la edad aproximadamente de 9, 10, 11 años. Y esos son los supuestos testigos que hoy existen de haber visto a Álvaro Uribe o de conocer que Álvaro Uribe fundó bloques paramilitares. Entonces, esa máquina de falsos testigos diciendo, sí, Álvaro Uribe, yo lo vi, yo lo conozco, yo sé que cómo fue, lo que causa, y ya con esto termino, es que Álvaro Uribe diga, venga, yo no me aguanto que toda esta gente esté difamándome, diciendo cosas que no son mías, yo lo que voy a hacer es que los voy a denunciar a ellos. Los denuncia y un sector de la justicia que no comparte ideas con Álvaro Uribe, que detesta a Álvaro Uribe o que tienen algún inconveniente ideológico con sus formas, se prestan en el organismo de la justicia para que esos falsos testigos les den alguna validez y digan, sí, creemos que Álvaro Uribe está buscando testigos contra Iván Cepeda, lo que es absolutamente ilógico y absurdo. Y en eso es lo que hoy estamos, en una batalla por demostrar que un hombre, un expresidente de la República, con el reconocimiento popular que tiene, con la aceptación que tiene, aún golpeada, pero que la tiene, haya ido a buscar a unos bandidos de medio pelo, por allá unas cárceles que nadie conoce, para que eso fueran testigos contra Iván Cepeda. Digamos, la historia no es ni siquiera lógica, y en eso es lo que hoy nos estamos debatiendo, demostrando todos los días cómo esos montajes que han venido organizando en contra de él, pues se van desmoronando uno a uno, que no es fácil, pero que toca tener la paciencia, como hablamos ahorita, y la constancia, como hablamos ahorita, de ir desmontando cada una de esas difamaciones, muchachos. Ese es en resumen lo que está pasando. Tiene la palabra Camilo. Bueno, ya entrando un poquito en materia, como usted lo decía, doctor Hernán, es que es increíble ver cómo el contratista de Juan Manuel Santos fue el mismo que prefirió el auto para mandar al presidente Uribe a la casa por cárcel. Es increíble, y es increíble ver cómo a los testigos se les soplaba las respuestas en las indagatorias, ¿eh?
es increíble ver que al presidente, al mejor presidente que yo diría que ha tenido Colombia, un hombre íntegro, el que él mismo dice, y lo cito, le dio madera a los bandidos, haya tenido que dejar el Congreso de la República con un costo político importantísimo, grandísimo, por el proselitismo que hay en las altas cortes. Sí, y tal vez yo me vaya un poquito del tema, del hilo de la conversación, pero me gustaría preguntarle por algo importantísimo, diría yo. Doctor Hernán, ¿usted cuál cree hoy que estamos en época en la que está sonando mucho el referéndum? ¿Cuál debe ser ese camino para que evitemos el proselitismo en las cortes? Eso primerito. Y dos, para pues ya seguir ahondando en la conversación, ¿cómo hacemos para acabar los mecanismos en los cuales, porque eso hoy es un círculo vicioso, en el que el Congreso vigila las Cortes y las Cortes vigilan al Congreso? Entonces, digamos que ahí hay como un mano a mano, que hay veces usted diga, lo podemos traducir en amistosidad, en yo le hago el favor, pero usted no me investigue. Sí, eso, ¿cómo lo vamos a manejar en un futuro? Porque hoy nos está jugando a los colombianos digámosle, un tropiezo, porque es que se está jugando con la institucionalidad, con la creencia en las instituciones, la que tiene el pueblo para las instituciones. Entonces, a mí me gustaría escucharlo sobre eso. Muy bien, muy bien. Está excelente esa pregunta. Mire, eso es un problema de fondo del país. Y cuando uno se va y mira cómo está diseñada la estructura de la justicia en Colombia y del Congreso y en general de las ramas del poder, encuentra eso que estás diciendo, que permite que las altas cortes de justicia, que deberían estar dedicadas exclusivamente al tema de justicia, se le hayan dado unas posibilidades, unas funciones de proponer magistrados también o de proponer, por ejemplo, cargos para que hagan parte de la terna de la Procuraduría, y todo eso se convierte, digamos, se denomina como las funciones electorales al interior de las altas cortes, que es un problema, porque es un incentivo muy malo, porque lo que hace es desconcentrar a los jueces de la función de impartir justicia por concentrarlos en un tema de a quién vamos a apoyar, cómo hace que ganen de nosotros, con quién hablamos para que ganen de nosotros y no el que propone, por ejemplo, el presidente, hablando del caso del procurador, que lo propone los candidatos a la Procuraduría los propone la Corte, el presidente de la República, el Consejo de Estado. Entonces, si se eliminaran esas funciones distintas a los temas de justicia, permitiría eso que haya una total concentración solamente en impartir justicia. Entonces, ese es un primer punto. ¿Cómo se debe resolver? Claro que la propuesta de referendo que se tiene es, entre otras cosas, quitarle las funciones electorales a las altas cortes. Entonces, por eso toca, es un tema neurálgico. Cuando dicen, es que Uribe y el Centro Democrático lo que están haciendo es vengarse de la justicia. No, no, no. Aquí lo que está es haciendo un rediseño de las instituciones para que se concentren exactamente en lo que tienen que hacer y precisamente eliminar esa politización a los miembros de las cortes que llegan a esos espacios. Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo se debe hacer? Una fórmula es el referendo. El referendo incorporaría en todas las propuestas eliminar esas funciones. Tú me dices ahorita, claro que sí. El magistrado que toma la medida de aseguramiento y ordena quitarle la libertad a Álvaro Uribe es el contratista de Santos. ¿Es verdad? ¿Sabíamos eso? No, no sabíamos. ¿El país lo sabía? No lo sabía. Él debió haberlo declarado. Si yo tengo un interés y yo quiero entonces, si yo soy magistrado, estoy investigando a Juan Manuel, yo lo primero que tengo que decir es, vea, yo trabajo o yo trabajé para la persona con la que Juan Manuel tiene una disputa pública. Pongo de conocimiento, presente esa situación. Él la omitió, la escondió. Y luego el país vinimos a darnos cuenta que era contratista de Juan Manuel Santos, o sea, del gobierno que promovió el acuerdo de La Habana, donde Álvaro Uribe era el principal contradictor de ese acuerdo. Ven que eso no cuadra. Pero además, muchachos, les estaba contando ahorita de ese personaje, entre otros, que es muy cercano a las FARC y que ha emprendido una venganza
en contra del expresidente Uribe, resulta que la esposa de ese personaje fue compañera de trabajo también del magistrado, que la esposa del personaje trabaja en la Justicia Especial para la Paz, conocida como la JEP, que fue diseñada en La Habana, en el Acuerdo de La Habana. Entonces miren ustedes cómo un tema se va conectando con otro y con otro y con otro. Y es ahí donde nosotros todos tenemos que tener los ojos muy bien abiertos, porque hay que decirlo, hay muchos jueces buenos, hay muchos magistrados buenos, hay magistrados buenos, pero hoy predomina una carga ideológica en los estamentos de la justicia que se han dedicado a hacer política y no a impartir justicia. Doctor Hernán, es muy importante lo que usted menciona ahí. A lo largo de estos meses hemos tenido a varios invitados y escuchaba de uno de ellos una propuesta que me pareció interesante, y es un poco que los magistrados sean elegidos popularmente. Esto teniendo en cuenta que los magistrados toman decisiones muy importantes, pero pareciera que las dictaran es a favor de una minoría. ¿Ve usted viable, de pronto no en el referendo, pero sí que a futuro se eligieran a los magistrados por voto popular? ¿Tú me puedes repetir? Qué pena, es que algo nos dañó un segundo el audio. ¿Me podrías, por favor, repetir la pregunta? Claro que sí, doctor Hernán. ¿Usted ve factible que los magistrados de las altas cortes sean elegidos popularmente? No, yo creo que la esencia de la rama judicial, es decir, de la justicia, de quienes son operadores de justicia, es precisamente el mérito. Si permitiéramos que la justicia, que la neutralidad que tiene que tener la justicia, se llevara a que fueran elegidos por voto, entonces pierden. Imagínense si hoy hay politización, ¿cierto? Si hoy existe politización, ¿cómo fuera donde tuviéramos a los jueces haciendo campaña de un lado o de otro para obtener los votos populares, digamos, del pueblo colombiano y, 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 y ponerlos en una, digamos, velocidad de campaña por ganarse un espacio en la rama judicial? No, no es viable. Digamos que históricamente y desde la formación de la justicia, los jueces han llegado por mérito o por concurso o ya porque los elijan, pero los propios jueces, digamos, en el sistema que hoy existe, por ellos votan, pero los mismos integrantes de las salas de la justicia. En este caso, en el caso colombiano, en la Corte Suprema de Justicia, hay un sistema que se llama cooptación, es decir, ellos mismos definen quiénes son sus propios integrantes y en ese sistema funciona. Sí creemos que debe haber pues en mi opinión, debe haber unos exámenes previos que garanticen el mérito y que con esa medida se vea reflejado eso en una mejor aplicación de justicia. Muchas gracias, doctor Hernán. Y antes de la pregunta de Camilo, me gustaría hacer una cuñita, y es que doña Pili pone un mensaje que dice: Hernán es un berraco y un amor de persona. Continúa Camilo con su pregunta. Bueno, pues muchas gracias. Yo le mando un saludo también a ella y a las personas que nos están escribiendo en este momento al programa. Aprovecho para decirles: apoyemos a los muchachos, apoyemos este proyecto de los jóvenes, promovámoslo, difundamos y que no vayan a desfallecer en ningún momento, que yo estoy muy contento de estar aquí con ellos y sé que los voy a seguir viendo en unos foros con personas muy importantes en el futuro conversando. A todos. Vale, doctor Hernán, muchísimas gracias y pues nada, todos los que nos ven ya saben, acá estamos, el que quiera decir algo, pues bien lo puede hacer. Y bueno, doctor Hernán, yo tengo otra pregunta, y ahorita usted me hablaba del mérito para uno poder ejercer como magistrado, o yo creería que hasta como juez o como fiscal. Eso requiere una serie de ética para ejercer, ¿no?
Pero mire usted, yo hacía hace unos días el siguiente razonamiento. ¿Cómo puede ser posible que en una corte como lo es la JEP, en un tribunal que supuestamente es para impartir justicia a los que hicieron parte de las extintas JEP, que personalmente creo que eso no hubo ninguna extinción de JEP, de las FARC, perdón. Ellos siguen delinquiendo, siguen matando gente, siguen cultivando la coca, que respeto a los que todavía siguen en su proceso de reinserción. Pero sin embargo, entonces yo le pregunto por lo siguiente. ¿De qué manera vamos a acabar con ese sistema, por lo menos en la JEP, en la cual los que la administran es un lobby internacional? Y un lobby internacional que no ha conocido el conflicto de Colombia. Un lobby internacional en el cual no se conoce cómo se hizo, diría yo, el chanchullo por allá, debajo por las mesas, lo hizo entre Juan Manuel Santos y las FARC, porque es que es impresionante cómo esta gente se ha dedicado a exonerar, a dejar libre a una cantidad de bandidos, a dejarlos que sigan sentados en el Congreso sin ninguna investigación, a pesar que dicen son asesinos confesos. Entonces, pues, a mí me gustaría preguntarle sobre eso. ¿Cómo hacemos Camilo, para que la ética llegue? Uy, se nos fue. ¿Se nos creo fue el que doctor sí, Hernán? fallas de conexión. Sí, Vale, vale, creo que pues, en todo Medellín hay fallas de conexión. Yo también acá tengo un poco. vale, pues Esperemos les a ver. pedimos una disculpa a la audiencia y pues esperemos un segundito, ¿no? ¿No? Se nos Uy, cayó ahí un Ya se conectará segundito. de nuevo. son cosas que Ahora sí, suceden. Digo, Se exactamente. nos cayó un segundito. Exacto. Entonces, doctora Hernán, ¿hasta dónde me alcanzó a escuchar? Y a ver, y yo recapitulo rápido. En el lobby internacional donde lo estabas describiendo sumamente bien que existe promoviendo la JEP y la FARC. Exactamente. Entonces yo decía que es que no conocen al conflicto colombiano. Y pues eso me parece grave más porque van a juzgar a los que han, eso sí que de verdad han ido a violar gente, a asesinar colombianos, a acabar con pueblos enteros. Y que bueno, que además que son asesinos confesos, algunos siguen sentados en el Congreso de la República. Pero entonces la pregunta va, ¿en qué sentido? En cómo hacemos para que llegue la ética a las cortes, especialmente a la JEP, si se decide reformarla. Otro caso sería si la derogamos, pero ¿cómo hacemos para que lleguen personas idóneas a impartir justicia sobre los designios de los colombianos? Bueno, pues quiero decirles que me tiene tremendamente sorprendido el nivel de manejo del tema que ustedes tienen y me alegra demasiado. Yo quiero decirles que ya quisiera uno ver personas, bueno, digamos, con mayor edad, mayores responsabilidades, con la claridad que ustedes están teniendo. Yo estoy feliz con esta conversación. De verdad, nuevamente, felicitaciones. Bueno, dos preguntas además muy concretas que me han hecho. Primero, el nivel de ética a la justicia y a las cortes. Hay que insistir, yo creo que en la medida en que no prevalezca el mérito en la consecución de los cargos, donde no sea eso lo que prevalezca, sino quién es amigo de quién promueve a quién, en la medida que siga habiendo interferencia de otros órganos del Estado para hacer promover a los jueces, no hay manera que lo que prevalezca sea la ética. Por todo lo contrario, el sistema está mal planteado en la forma de elegir. Mientras que si nosotros pensáramos y concebimos que a la justicia, como a todos los cargos populares, perdón, todos los cargos públicos, pero especialmente a la justicia, tienen que llegar las personas de mayor capacidad intelectual, moral y ética, creo que una de las fórmulas para llegar a eso es la existencia previa de un concurso. El concurso demuestra que están llegando por lo menos los que tienen capacidad. Y esa capacidad es mejor amoldarla o es más fácil amoldarla a una persona capaz o que ha demostrado capacidad en su desempeño ético que a alguien que no tiene ningún criterio, digamos, para hacerlo. Entonces, yo quisiera responder esa primera pregunta así. Segundo, el tema que usted ha tocado es fundamental. Hay un lobby internacional que ha hecho pensar a unos sectores del país y de la comunidad internacional, valga decirlo, que la JEP es intocable, inmodificable y que hablar mal de la JEP es hablar mal de la paz y de todo lo demás. Y eso no es así y a nosotros no nos podemos dejar meter en ese temor infundado, en ese complejo infundado en el que nos quieren meter. No. La JEP es equivocada en el planteamiento, equivocada en los nombres que la componen, está ideologizada, tiene
excesiva burocracia, está llena de personas que no se sabe qué es ni lo que hacen, no tiene carrera, no tiene concurso, no tiene mérito para componerla. Por tanto, llegan los que son amigos de ellos y a los que les parezca bien que estén allá. Entonces, yo creo que desde este tipo de escenarios como el que ustedes están adelantando hoy, mientras más formación, mientras mayor conocimiento exista para poder señalar cuáles son las deficiencias, los errores y por qué la JEP es, digamos, un organismo que hoy se presenta como un obstáculo para la justicia verdadera en Colombia, pues mucho mejor. Esos elementos que ustedes puedan seguir recogiendo y con nosotros podamos seguir conversando, hay que denunciarlos, hay que evidenciarlos. Muchísimas cosas se pasan sin que el país conozca cómo es que funciona la JEP, cuánto se gasta, por qué fue y quiénes fueron los que le dieron la posibilidad a Santrich de que se fugara, a Iván Márquez, a Romaña y a X número que ya hoy se fueron y que el país no conoce. Y que hoy esa JEP está dedicada solamente a perseguir lo que no piense como ellos. Al profesor Darío Acevedo del Centro de Memoria Histórica, que hace un gran trabajo, la JEP lo quiere destruir. Y todo lo demás que represente un obstáculo para ellos, lo quiere derrumbar. Entonces es muy importante que nunca vayamos a perder de vista esto, pero que además lo sigamos estudiando, que seamos juiciosos en conocer el detalle y que lo sigamos denunciando y publicando en la forma en que hoy se está haciendo. Así es, doctor Hernán, y para un poco cerrar este caso, panel, perdón, del caso del presidente Uribe, donde profundizamos un poco en las altas cortes, me gustaría preguntarle que si nos podría explicar un poco a nosotros, que no somos abogados, qué sigue en el caso del presidente Uribe luego de que la juez 30 de Garantías de Bogotá y el juez cuarto de conocimiento de Bogotá en segunda instancia dejaran que el presidente Uribe se defendiera en libertad. Bueno, muy bien. ¿Qué sigue? Después de la decisión de los jueces que acabas de mencionar, la juez 30 de control de garantías y después el juez de la apelación que consideró que el presidente tenía calidad de imputado, lo que sigue es que en los próximos 90 días la defensa del presidente Uribe tendrá que aportar, como se hará, como se está haciendo y como se ha hecho, una cantidad de pruebas como las que hemos venido conociendo en los medios de comunicación que le permitan al fiscal decir y concluir lo que el país conoce. Y es que aquí estamos en medio de un montaje, absolutamente. Entonces tiene que ser de una manera muy concreta, muy suficiente, el aporte de las pruebas por parte de la defensa del presidente Uribe, y el fiscal en los próximos 90 días tendrá que evaluar con todas esas pruebas que hoy conoce, y el fiscal dirá, o si precluye, esto es, si termina el proceso y dice, oiga, yo no encuentro mérito aquí en nada de esto para que se diga que Álvaro Uribe, como venía diciéndose por parte de la Corte, estaba consiguiendo testigos falsos, estaba pagando testigos falsos, o que en dado caso, para hacer el ejercicio hipotético, el fiscal diga, no, yo sí encuentro que hay algunas conductas del expresidente en el que hubiera incurrido, que llevarían a pensar que, entonces presenta una acusación. Ese es el panorama que hoy tenemos. Unos días de pruebas intensos y una definición. O si se precluye o se termina el proceso en consideración del fiscal, o si por el contrario encuentra méritos. ¿De que estamos absolutamente seguros? Que demostradas todas las pruebas, demostradas cómo es que Iván Cepeda visitaba todas las cárceles, demostrada cómo es que a Iván Cepeda que se le pierde únicamente el chat con el que hablaba con el falso testigo que acusa a Uribe. Muchachos, no se les perdió sino ese chat, se le cayó el celular y se le borró solo esa conversación, las otras no. ¿Cómo les parece a ustedes? No se las cree nadie. Cuando se evidencie efectivamente que el presidente Uribe en ningún momento ha pagado, ha pedido o ha instrumentalizado o ha presionado a testigo alguno para que hable contra ese señor, que no necesita desprestigiarse porque las solas fotos de él con todo el grupo secretariado de las FARC hablan por sí solas, pues será la definición de lo que venga en el
caso del presidente lo acompañamos, no podemos dejar de insistir públicamente con pruebas, cada una de las pruebas, más allá de que tenemos una opinión de que nos gustan las ideas de Uribe, el tema es demostrando con pruebas cómo él en estos casos no tiene ninguna responsabilidad como se ha querido insinuar y como lo han querido afectar, y efectivamente lo afectaron cuando lo privaron de la libertad. Pero estamos con él, rodeándolo, como con millones de personas, si ustedes lo han visto, y así como con estos ejercicios y esta generación nueva representada en ustedes, que también creen en él y que nos vamos a ayudar todos a demostrar la verdad, a no dejarnos ganar ni del odio de esta gente, ni de las mentiras, ni de las trampas. En eso estamos y ese es el futuro del caso en lo inmediato. Así es, doctor Hernán, y muchas gracias por su respuesta. En otro tema que queremos hablar es sobre Santrich y sobre los incumplimientos de las FARC a las víctimas. Sí. Mi primera pregunta es, ¿qué opina usted del agradecimiento que le dio Santrich al camarada don Iván Márquez y Sí. a otros camaradas, y en especial al periódico El Tiempo, El Espectador? Y Bueno, sí, te escucho. Y la segunda pregunta es, ¿cree usted que las FARC cumplirán con los bienes para las víctimas hasta el plazo que tienen para el 31 de diciembre, o como es una constante, incumplirán nuevamente esa fecha? Bueno, muy bien, excelente. Primero, usted lo ha dicho muy bien, son los camaradas de ellos. Cuando usted, conociendo lo que han hecho esos personajes, se pone del lado de ellos, los defiende, los llevan al Congreso. Yo esta semana lo decía por ahí en un trino que yo me puse a pensar y me asustaba la cantidad de defensores que le aparecieron a Santrich en Colombia, en medios de comunicación, congresistas, gente del común, y uno dice, pero ¿cómo un personaje de estos es capaz de recoger defensores a su favor, no obstante que lo ven en armas, que lo ven armado en el monte y siguen con defensores y siguen haciéndole creer al país y a la juventud y a la opinión que se trató de una trampa? Yo les voy a hacer una sola pregunta a ustedes. Si yo los llamo a ustedes mañana y les digo mañana mismo, recójanme aquí en la estación del metro de Industriales 5 kilos de cocaína, ¿ustedes van? Eso es una trampa. No, el que cae en eso es el que está metido en el negocio. Ahí no hay lugar a discutir nada más. Pero si yo llamo a un narco y le digo, ve, en la estación Poblado te voy a dejar 3 kilos de cocaína, recogerlos. El narco arranca por ellos. Eso es lo que queremos y tenemos que significar. Aquí no hay ningún entrampamiento de ningún tipo, pero salieron los defensores y los camaradas a decir que era que el Estado colombiano le había tendido una trampa a Santrich. De ninguna manera, y está muy bien que no nos dejemos confundir. Agradecimiento al espectador, pues muy extraño y doloroso, porque cuando ustedes tengan unos raticos de tiempo libre y revisen esta historia dolorosa del narcotráfico en Colombia, tendrán que ver que el sello del nombre del espectador fue muy afectado por el narcotráfico, que al dueño y director en su momento, en los años 80, don Guillermo Cano, del Espectador, que hizo grande ese periódico, fue asesinado por el narcotráfico. Y a uno le duele y le extraña que siquiera insinúen o se presten de plataforma para que permitan defensa de un personaje de estos, que está asociado al narcotráfico. Entonces, me llama mucho la atención, pero le duele a uno también. Por fortuna, ya los colombianos no estamos amarrados o sujetos a lo que diga un periódico, sino que ya tenemos foros tan buenos como este para conversar por medio de las redes sociales, y ya la opinión no es la que ellos nos digan, sino la que nosotros acá nos podamos formar. Y frente a la pregunta concreta, ¿los bienes de las FARC van a cumplirle? Por supuesto que no. Ya han pasado 4 años y ustedes saben que lo que reportaron, la riqueza multimillonaria de las FARC se perdió. Se quedaron en manos de los narcos, de ellos, se quedaron con oro, con riquezas. Les voy a decir a todos los que nos están viendo y a ustedes que
se publicó la carta de alias Romaña, hoy prófugo también, y esa carta pasó muy desapercibida, pero en esa carta le está reclamando y le está diciendo a los otros cabecillas de las FARC cuáles eran los negocios que tenían, de bienes, de droga, de oro, y eso nadie dijo nada, y se están peleando por esa riqueza que nunca entregaron. Ya han pasado 4 años y han entregado el 0,0.3% de lo que ellos dijeron que iban a entregar, o sea, incumplieron hasta lo que ellos dijeron que iban a entregar. Y usted tiene muy bien dateada la fecha. Tenían plazo para entregarlo hasta mitad de este año y por alguna razón que no entiendo les ampliaron hasta el 31 de diciembre. 4 años después, ¿dónde van a entregar? Y recuerden que en algún momento se burlaron del país entregando y aportando disque trapeadoras, carreteras, traperos, carreteras, bienes que no tienen ninguna vocación de reparación sobre una víctima. Esos son actos de revictimización. Cuando durante todos estos años han dicho que el centro del acuerdo eran las víctimas, que las víctimas era lo principal, que las víctimas era lo primero, y resulta que se burlaron de ellos, que ellos entonces quedaron en el Congreso sin pagar condenas, por fuera de la cárcel, con impunidad total, con la riqueza, protegidos por el Estado, con armas porque se han regresado. Entonces, ¿cuál fue el acuerdo en donde ganan los colombianos, donde ganamos los colombianos? Ninguno. Entonces, para responder muy concretamente, ¿van a cumplir con los bienes? Ya no cumplieron. ¿Van a reparar? Ya no lo hicieron. Se llevaron la plata, los bienes, las joyas, el oro, los carros, todo se los llevaron. ¿Qué le quedó al Estado colombiano? Nada, una burla. Entonces, esa es la realidad de lo que hoy está sucediendo y no pueden seguir diciendo que las víctimas sí son el centro del acuerdo cuando ninguna de ellas se siente ni ha sido reparada y por el contrario sí se siente muy burlada. Tiene la palabra Camilo. Hombre, doctor Hernández, usted lo ha dicho, es que aquí no ha pasado nada, solo que hemos tenido un costo institucional grandísimo. ¿Qué más que tenemos a criminales de lesa humanidad sentados en el Senado de la República y presidiendo sesiones? Imagínese usted. Pero vea que yo veo que hay cosas que pasan y que están ligadas. Yo no sé, me gustaría escucharlo. Como por ejemplo, lo que ha pasado con el señor Santrich, que lo dejaron volarse prácticamente. Eso desde la JEP se profirió. Cuando el primer día, cuando lo estaban sacando allá de la picota, que él salía, eso, la izquierda dijo, no, pobre hombre, mírenlo cómo está destrozado, porque es que así son de cínicos. Y después, como a los que 3 meses lo veíamos ya en el monte con severa metralleta y ahí sí donde quedó lo del cielo. Eso por un lado. Otro que pues está sumamente ligado. Yo no sé si Roy Barreras y Benedetti, qué es lo que están tramando por allá abajo, pero miren, los expulsan. Le hacen la defensa política a Santrich en el Senado, que quién sabe a qué jugarán. Y muchos más, ¿no? Porque es que ahí también está el senador de FARC, como decía Samuel, ¿cómo es? El camarada Iván Cepeda y muchos más. Entonces, eso uno, ¿usted cree que eso está ligado? Y otra pregunta que también me surge sobre el tema de Santrich, y más que todo de las FARC, es cuando ellos nos incumplan, como ya sabemos que lo van a hacer, porque es que aquí ya no hay nada, todos se lo llevaron, todos se lo desaparecieron, quién sabe si hasta estará en Venezuela todo eso que se supone era para resarcir a las víctimas. Después de eso, ¿qué sigue? Jurídicamente, ¿qué podemos hacer los colombianos? ¿Se burlaron de nosotros? ¿Qué va a pasar? Bueno, muy bien. Hay temas todos muy importantes, muy de actualidad y muy profundos también. Entonces, los camaradas Roy y Benedetti, expulsados del partido de la U, en mi opinión es una estrategia más, porque en la medida en que ellos fueran expulsados, no tenían que renunciar al Congreso de la República, no perdían su curul, podían seguir manteniéndose al interior. Pocas veces se ve que un partido haga una expulsión de esas tan extraña, entonces nos parece que es más una jugada. Les voy a dar un antecedente así cortico. Por allá en el 2011-2012 era el partido de la U que apoyaba a Álvaro Uribe. Entonces entra Santos a ser presidente, entonces todos eran ya los de Santos. Solo algunos congresistas se quedaron en las ideas de Álvaro Uribe, entre ellos el señor Juan Carlos Vélez, aquí de la ciudad de Medellín. Y él se iba en contra del partido de la U, frontalmente. Y el partido de la U nunca lo expulsó.
Nunca lo expulsó porque sabían cuál era la consecuencia. Y ahora con estos personajes, con los camaradas, resulta que terminan expulsados y ellos integrándose a las fuerzas de izquierda y a Petro y validadores de Santrich y de toda esta gente. Entonces, ahí hay una situación bien particular y extraña en donde yo considero hubo una nueva trampa y una mentira al país. La fuga de Santrich, propiciada por la JEP, permitida por la JEP, por parte de la institucionalidad en Colombia, quedará en la impunidad. Yo pienso que sí, aunque suene doloroso decirlo, jurídicamente, ¿qué hay por hacer? Yo creo que, a ver, esta gente cuando dejó el acuerdo de La Habana, incorporó por allá, digamos, como unas normas que decían que el acuerdo era inmodificable, que nada del acuerdo se puede modificar. Yo creo que no. En Colombia no existe la inmodificabilidad de las normas y tampoco para el acuerdo. Y si hay algo que no está funcionando, se tiene que lograr la modificación. ¿Cuáles son las vías para hacerlo? Como varias cosas quedaron por allá en la Constitución, y digamos, para no meternos en un tema así técnico, jurídico, que tampoco es el caso, sí quiero y debo decirles que para modificar la Constitución, los textos de la Constitución, hay unas formas específicas, entre ellas el referendo. Es ahí donde se hace importante que nosotros hablemos del referendo y entendamos por qué y para qué se habla del referendo. Entre esos, el referendo responde a la pregunta que estás haciendo. ¿Cómo logramos que esto no se siga presentando y que en el futuro no nos sigan haciendo lo mismo? Hay que modificar, o primero en primera instancia, o hay que derogar la JEP, o hay que modificarla de una manera tremendamente radical. Y esa es una de las fórmulas por las que nosotros, y aquí tenemos esta conversación, logremos todos entender cuál es el sentido de que hablemos de un referendo. ¿Para qué? Para evitar precisamente este tipo de cosas. ¿Para qué? Para que a la justicia lleguen los jueces éticos que a ustedes les preocupaba ahorita y me lo mencionaban. ¿Para qué? Para que la JEP no siga actuando con esos excesos como un superpoder que está por encima de todos los demás poderes en Colombia y blindada y haciendo lo que ellos quieren, favoreciendo miembros de FARC. Para eso es importante que podamos avanzar en las propuestas de modificación, ojalá pues vía referendo. Gracias, doctor Hernán. Y a esta hora se suma Gabriel Martínez a la conversación y tenía una pregunta para usted, así que Gabriel, si puedes encender tu cámara y presentarte y hacer la pregunta. Doctor Hernán, buenas noches. Soy Gabriel Martínez. Un placer acá tenerlo con nosotros. Y mi pregunta también va relacionada al caso Santrich. Y creo que pues es muy doloroso que pues nuestro presidente Uribe haya sido privado de la libertad hace ya 4 meses y que Santrich lo veamos armado en el monte pidiendo eh, agradeciéndole a los senadores de las FARC, Cepeda, que eso es indiscutible. Y pues creo que teniendo este espacio con usted, me gustaría preguntarle cómo podríamos recuperar esa moral que los colombianos estamos perdiendo, porque ya nos resignamos a vivir con ese dolor y creo que no puede ser posible eso y quiero que le transmita al presidente Uribe pues nuestro agradecimiento por seguir luchando por la patria y que los jóvenes acá pues lo estimamos mucho. Muchas gracias, doctor Hernández. Gabriel, muchas gracias. No, miren, créanme que lo que yo les estoy diciendo en este momento no son palabras vacías. Yo estoy feliz de verlos a ustedes tan jóvenes y con esa claridad en los problemas de Colombia, los temas gruesos, pero con esa claridad tan tremenda que me tiene muy motivado, muy contento. Yo creo que algo hay que hacer para que ustedes con este ejercicio sigan creciendo y cada vez sean más y más y más los jóvenes que tengan esa conciencia que ustedes hoy tienen. Ustedes hoy son ese ejemplo que deben replicar los jóvenes totalmente. Yo, pues mire, le voy a dar un ejemplo. Lo que me dice Gabriel a mí me hace
ir a la memoria con lo siguiente. ¿Cómo estará de ideologizada la justicia? Que para la corte Jesús Santrich podía defenderse en libertad. Le dieron la libertad a Santrich porque no representaba un peligro para la sociedad. Imagínense, un hombre, un criminal de lesa humanidad, que venía de ser miembro del Secretariado de la Paz, que venía presuntamente, como efectivamente lo fue, de traficar con narcos mexicanos. Un hombre peligrosísimo. A la corte le pareció que no, que él no era un peligro para la sociedad, mientras que esas mismas cortes pensaban que Álvaro Uribe, un expresidente de la República, que no falla una sola cita con la justicia, bien sea desde el juez municipal, el fiscal local, el magistrado digamos, más importante de Colombia, o la procuradora, despache la justicia que lo llame como testigo por alguna situación del país o comisión de acusaciones, no falla a una sola cita, a una sola citación. Entonces la Corte considera que Álvaro Uribe sí tenía que estar privado de la libertad porque era un peligro para el proceso, mientras que Jesús Santrich no era un peligro para la sociedad. ¿A quién le cabe eso en la cabeza? Que el expresidente de la República más aprobado de la historia de Colombia, más respaldado, más reconocido en el mundo entero, en Iberoamérica, en los Estados Unidos, desde España, en todas partes, era un peligro para la sociedad, pero Jesús Santrich no. Esos son los temas que nosotros tenemos que tener presentes. Y eso es muy importante que Gabriel me ayude a recordarlo. Entonces, ¿cómo no perder la moral? No hay que perderla. Gabriel, no hay que perderla porque tenemos al frente un reto gigante, y es, ya Santos logró darle impunidad a toda esta gente. Ellos no son tranquilos ni se van a quedar quietos con eso. Ellos no dijeron, bueno, madre, nos salvamos de la cárcel, quedémonos quietos. No, ellos van por todo. No solo van a quedar impunes, sino que van a ir a destruir en la honra y en el honor a quienes son sus rivales políticos. Nosotros, Álvaro Uribe, todos los que estamos en el medio de esto. Y ellos entonces tienen implementado unos esquemas que también diseñaron en La Habana, que se llaman las comisiones de la verdad. Hay una cosa muy importante en la historia, muchachos, y es que más importante que quien gana una guerra es quien la escribe, quien dice en el futuro qué pasó. Si nosotros todos nos descuidamos, Gabriel, Juan Manuel, Camilo, Samuel y todos los que nos están viendo, nos resignamos y dejamos que en los próximos 8, 10, 12, 15, 20 años sean ellos los que digan qué pasó, entonces ellos van a quedar como unos héroes, mientras que los otros van a quedar como unos delincuentes, nosotros. Ellos van a quedar como unos incomprendidos que tuvieron que usar las armas y que el país no los entendió, mientras que los otros, la sociedad colombiana afectada, seremos entonces los indiferentes, los que no perdonamos, los que tenemos odio, los que nos gusta la guerra. Entonces, no olvidemos eso. Al contrario de resignación, lo que tiene que haber es motivación, y no podemos permitir, ustedes jóvenes especialmente, en todo este proceso de lo que viene a futuro, no dejar que en el futuro sean esas comisiones de la verdad, diseñadas por ellos, los que terminen diciendo qué fue lo que pasó en Colombia y quiénes eran los responsables. Entonces, no lo olviden. Más importante que la propia guerra, así lo decían los históricos, más importante que las propias guerras que existieron, era qué se escribía sobre ellas y quién se quedaba con la versión de la verdad. No vayamos a permitir que sean ellos quienes se queden con la versión de la verdad. Entonces, porque si nosotros dejamos modificar los hechos, va a quedar, para poner un ejemplo de los que acabamos de conversar, no que ellos se quedaron con toda la riqueza del narcotráfico y se la quedaron y se la repartieron entre ellos, sino que ellos utilizaron una plata para sustentar una resistencia ante la opresión que les planteó el Estado burgués a sus intereses de defender el pueblo colombiano. ¿Ven? Un mismo hecho con varias historias. No vayamos a dejar por nada del mundo, cuando ustedes estén en sus estudios, en sus lecturas, en sus carreras universitarias en el futuro, en el colegio, no vayamos a dejar
que sea esa versión la que nos imponga. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, doctor Hernán, por la respuesta y me uno a cada una de sus palabras. Para cerrar un poco este tema de las FARC, quería hacerle una pregunta y es, hace poco Tomás Uribe le concedió una entrevista a la revista Semana y como decía el doctor Iván Cancino, el malestar que tuvieron con esa portada es que cuando entrevistaron a Martín Santos no le dieron portada, en cambio a Tomás Uribe sí. Él mencionaba que era más factible que amnistiaran a las FARC y que ellos a través de un formulario de internet confesaran qué delitos y nos ahorraríamos el dinero de la JEP por casi todo el tiempo que está el sistema de justicia transicional. Mi pregunta es, ¿usted apoya esa idea o cree que debemos seguir dando la batalla con el siguiente tema que tocaremos, que es el referendo, para que algún día logremos justicia? Muy bien, no, yo creo que lo que Tomás trató de decir de una manera gráfica es, ¿para qué siguen gastando plata en la JEP si sabemos cuál es el resultado? Las FARC beneficiadas, sea como sea. Entonces, ¿para qué seguimos gastando plata si sabemos que a todos los van a premiar, a todos los amnistiaron, a todos los favorecieron? Entonces, fue como una manera gráfica de indicar para qué nos gastamos la plata en ese show de unos hombres que salen y mujeres por allá en una toga de la justicia de la JEP, cuando sabemos que están trabajando en función de qué. Entonces, fue una manera gráfica de indicarlo. Yo pienso que nosotros todos tenemos que seguir en la lucha de evidenciar en todos los espacios donde tengamos, con información real en la mano, que nuestras críticas sean sustentadas. Esto es un tema muy importante para todos, muchachos jóvenes, y es siempre que nosotros vayamos a hacer una intervención en un auditorio, en una emisora, en un foro, tratar de tener siempre información, siempre informados, siempre sustentados. Y nosotros tenemos razones para hacer estas críticas que estamos haciendo. Entonces, por el contrario, la JEP le dieron una existencia de 15 años, prorrogable 5 más, es decir, van a estar 20 años. La Comisión de la Verdad, 4 años. El año entrante termina. Hay que poner mucho cuidado con el informe que van a sacar, porque ya sabremos qué irán a decir. Entonces, nos tenemos que volver unos ciudadanos vigilantes de cada uno de esos pasos de lo que esta gente nos quiere imponer. Entonces, hay que mantenernos y hay que persistir y hay que, o será en el referendo, ojalá, o serán otras alternativas, pero no podemos renunciar o a esa eliminación o a esa reforma muy, muy profunda de ese sistema de justicia, que recuerden una cosa muy especial, fue rechazado por los colombianos en el plebiscito. Es que ese 2 de octubre de 2016, cuando nos preguntaron a los colombianos si queríamos aprobar lo que contenía el acuerdo, sí o no, dentro de lo que estaba aprobándose o preguntándonos, estaba la JEP. Ahí estaban preguntándole a los colombianos, ¿usted está de acuerdo con que exista la JEP? Y con los colombianos dijimos mayoritariamente, no estamos de acuerdo con eso. Y aún habiendo dicho que no y habiendo ganado esa opción, ellos inventaron eso y la implementaron y la metieron a la fuerza. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Carece de legitimidad total, no es legítima, no la quiere el pueblo colombiano, no la aprobó, más allá de lo que ellos digan en sus comerciales, en las noches, en la televisión, que nos inundan con eso. La realidad es esa, es un aparato costosísimo, que los magistrados ganan cientos de millones de pesos, que los resultados son previsibles, que son beneficiarios de las FARC permanentemente y que fueron impuestos a la fuerza a los colombianos después de haberles dicho que no la queríamos, como no queríamos todos esos otros beneficios, y eso no lo podemos perder de vista en ningún momento. Sigue Juan Manuel con su pregunta. Doctor Hernán, mi pregunta es esta. ¿Cuál es el punto más importante para usted del referendo que propone el presidente Uribe? Si el de la Amazonía, el de la JEP o el de FECODE. Bueno, muy bien. Ahí hay unos aspectos todos muy importantes. Yo creo
en mi opinión y en mi formación de abogado, yo creo que si se resuelve en Colombia la politización que hoy existe en la justicia, Colombia empieza a resolver en gran parte el problema. En la medida que haya una justicia que sea oportuna, que la gente le crea, que le tenga confianza, que cuando un caso llegue a un magistrado, lo primero que nos preguntemos no sea de qué tendencia política es. ¿Será que este nos odia? No, la pregunta tiene que ser, qué buen magistrado, tengo confianza, me van a investigar o me van a juzgar en derecho, estoy tranquilo. Pero aquí lo primero que nos preguntamos los colombianos, ¿será que este nos odia? ¿Será que este no quiere a Uribe? ¿Será que este odia al Centro Democrático? ¿Es que este es de izquierda? En la medida en que se termine en gran medida la politización de la justicia, empieza a resolverse. Eso me lleva a contestar, Juan Manuel, que para mí lo más importante es la reforma a las Cortes en ese referendo. Yo creo que hay que decirlo, los jueces son personas como nosotros, que tienen pensamiento político, que tienen inclinación, que tienen ideas, y eso no es lo malo, eso no es la parte mala. Lo malo es que apliquen esas ideas a la hora de fallar un caso por encima de las leyes de la República. Esa es la parte negativa y eso es lo que no puede pasar. Sigue, Camilo. Doctor Hernán, bueno, ya estamos aquí casi que acabando, pero yo creo que hay un tema y usted lo ha dicho, y son dos cosas. Una, usted ha dicho, ¿qué más importante que lo que pasa en la guerra es quien relata lo que pasó en la guerra? Y hoy en Colombia tenemos un problema inmenso, es que nos tienen secuestrado el sistema educativo. Esta gente de FECODE se ha dedicado a hacer de todo con el sistema educativo, menos a educar a las personas, menos a educar a los niños y a los jóvenes. Es increíble ver cómo se la pasan pregonando que es que Uribe es paraco, que es que el Centro Democrático está lleno de asesinos, cuando usted va y mira y en el partido no hay gente de esas típicas cualidades que, como si los que están al otro lado del Congreso, que vienen de unas presencias sumamente dudosas, esas personas rarísimos ellos. Eso, uno. O sea, ¿qué hacemos para combatir a FECODE? Y no sé si se puede. Y, bueno, permítame un segundito. Eso sí se puede hacer desde el referendo. Y dos, complementar lo que usted decía del punto importante que son las Cortes. Es que a Colombia se le debe eso. ¿Por qué se le debe? Porque es que yo escuchaba en 20 años se está tratando de hacer una reforma de la justicia una vez por año y nunca ha pasado. Entonces ya nos tocó buscar otro método. Es eso. Muy bien, muy bien. Lo primero, FECODE. FECODE, o sea, si uno los lee a ellos, uno para hacer este tipo digamos, de análisis, uno dice, bueno, me voy a desprender de pasiones políticas para revisar si esta gente efectivamente está disfuncionando o si están dedicados a otros temas. Y uno se pone a leer a FECODE como sindicato de los maestros de Colombia, que hay que decir, no todos los profesores están en eso. Muchos no están en ese tema, pero prefieren callar porque el matoneo de ellos mismos, a quienes no se adhieren, es total, es total. Entonces, cuando uno lee a FECODE, mira a FECODE, ve cómo actúa FECODE, la radicalización de FECODE, las consignas, las marchas, los insultos y la utilización de los menores para sus propósitos políticos de izquierda radical. Cómo ponen a marchar niños en las marchas de ellos gritando arengas contra Álvaro Uribe, unos niños de 7 u 8 años que no tienen la dimensión ni de siquiera quién es ni qué es la política, pero ellos utilizan. Uno dice, esto tocó y pasó los niveles alarmantes. Y las familias colombianas no pueden resignarse a dejar simplemente a que los jóvenes y los niños lleguen a unas aulas en donde encuentran un gran número de profesores, repito, no todos, cuya función es radicalizar a los niños en contra de una fuerza política que ellos ni dimensionan ni por qué ni para qué. Entonces, que hay que buscar alternativas para enfrentarlos todo el tiempo, desde la red social hasta la calle, hasta las mismas familias tienen que exigir. Ustedes habrán visto, chicos, muchachos, estos últimos días, las tareas que ponen en los colegios estos profesores, que la sopa de letras es, diga quién es amigo de no sé qué, Álvaro Uribe.
La tarea es, diga quién tenía un gobierno corrupto, Álvaro Uribe. Eso no es un tema espontáneo. Eso es toda una línea estratégica de radicalización y de infiltración de los profesores y de estos sectores para ir creando esas generaciones de niños y de colombianos que en pocos años serán unos jóvenes detestando el sistema colombiano, los gobiernos, el establecimiento, y les meten todos esos conceptos. En fin, lo que quiero decir es, lo de FECODE hay que enfrentarlo, acabarlo, con todas las herramientas institucionales que tengamos, pero a los niños de Colombia no los podemos seguir dejando en manos de esa radicalización. Eso, lo primero. Si hay que enfrentarlo desde el referendo, podrá ser una alternativa, no la única, pero hay que hacerlo. No nos puede dar temor. Además, porque ellos utilizan una estrategia, y es que atacan sin piedad a todo el mundo, pero cuando uno les contesta dicen, ah, usted está atacando la educación. Es decir, como esa instrumentalización, cuando uno ataca la JEP, entonces dicen, ah, usted ataca la paz. Entonces, si usted le responde a FECODE, ah, usted ataca la educación. Entonces, ellos se esconden detrás de ese valor superior que es o la paz o la educación, pero por debajo tienen una agenda radicalmente política e ideologizada. Eso es lo primero, eso es lo primero. ¿Cuáles son los mecanismos? Yo pensaría que nosotros, es una idea de Hernán Cadavid o una apreciación, no del partido, no del presidente Uribe, es un pensamiento mío. Yo creo que un elemento que necesita hoy Colombia, más que el referendo, que también se necesita, es una constituyente. Es decir, que pueda haber desde una asamblea constituyente una reforma de modelos que en Colombia no están funcionando, como por ejemplo el de la justicia, como por ejemplo algunos aspectos fundamentales de educación, y que tienen que abordarse de esa manera, desapasionada de esa rabia política que hoy existe, pero que sí tienen que entrar a resolverse. Ese es un planteamiento mío, pero hoy estamos todos dedicados a la sensibilización de la importancia y de los puntos del referendo y por qué es importante el referendo. Conversación, ha quedado claro el por qué se necesita, para qué se necesita, cómo se aplicaría eso y cuáles son los puntos. Creo que hemos tenido un buen logro en esta charla que llevamos tan entretenida o tan importante. Así es, doctor Hernán. Como lo planteó el presidente Uribe en los 5 capítulos y 13 puntos del referendo, está simplemente el borrador y se somete a discusión. Y he visto en redes sociales una discusión entre nosotros mismos, los uribistas o la derecha, que en el punto se plantea o una reforma total o parcial de la JEP o la derogación. ¿Cuál es su opinión? ¿La JEP debe ser derogada o ser reformada o total o parcialmente? Aquí hay un planteamiento del deseo versus la realidad. Mi deseo, que sea derogada totalmente. ¿Qué me indica la realidad? Que creo que deberá ser en principio reformada. Eso es lo que yo creo. Porque hay sectores políticos que navegan, digamos, en la comodidad. Entonces no quieren sentir que si se suman a esto pueden derogar la JEP porque sienten que apoyaron la paz en su momento y que esa es un poco su creación. Bueno, respetable. Entonces, como se ha dicho, no sabemos si hay el ambiente político necesario dentro del Congreso para lograr una derogatoria de la JEP. Hay que intentarlo y esa es la primera apuesta. Pero el plan B, casi inmediato, es las reformas sustanciales, profundas de todo ese funcionamiento de la justicia, de lo que se hace llamar justicia especial para la paz, que como ya lo hemos hablado muy bien en esta conversación, de justicia nada tiene y que no es para la paz, es para las FARC. Así es, doctor Hernán. A continuación, seguiremos con 2 preguntas de un tema muy importante. Este panel lo llamamos como la advertencia que nos hizo el presidente Uribe. Ojo con el 22. Así que Juan Manuel seguirá con sus preguntas. Doctor Hernán, ¿cuál crees que debe ser el candidato del Partido Centro Democrático o que tenga que llevar sus
¿Qué perfil debe llevar ¿Qué el perfil? candidato? Sí, eso. ¿Qué Muy perfil bien. debe tener el Muy bien. presidente? Y doctor Entonces, Hernán, si me permite, si se puede, usted de pronto, si ya tiene un candidato, un precandidato que cumple esos requisitos, si se anima a darnos. Listo, mire. La primera parte, el perfil tiene que ser una persona que tenga la inteligencia, la capacidad de entender y de enfrentarse a toda esta adversidad mediática que se le crea y política, pero que la avance independiente del resultado que pueda o no obtener, pero que diga cumplí. Si pudo o no pudo, pues ya veremos. Lo importante, bueno, ahí aparecen los factores externos, que si el tema político, que si el tema mediático, que si hubo o no ambiente. Un candidato que sea capaz de anunciar radicalmente una reforma a la justicia de fondo en Colombia. Total. En mi pensamiento, en mi formación, yo digo, ese candidato tiene que existir y tiene que aparecer. Y que tenga la capacidad de confrontar y no dejarse envolver políticamente, ni de las circunstancias, ni de las presiones mediáticas, ni de las redes sociales, ni de la prensa. Que lo único que lo guíe sea su convicción y que lo único que lo motive sea la necesidad de cumplir un mandato con el cual se le elige, porque eso lo que genera es confianza. A usted le genera confianza. Una persona por la cual usted deposite un voto y que después voltee y le diga, ve, yo no pude, no se logró, pero lo intenté 3 veces, lo intenté 2 veces. Ese es el candidato, el que sepa remar y navegar contra la corriente. Ese es el perfil. Si yo me atrevo, no, todavía no me atrevo, muchachos, falta todavía un ratico, hay buenos nombres, son maliciosos para preguntar, allá los veo riéndose. Falta todavía un ratico, pero todos tenemos que ir pensando quién es esa persona que identifica esas ideas, ante todo ideas, y esa personalidad que tenga la capacidad de sacar ese objetivo adelante. Eso es todo lo que nosotros necesitamos. Juanma va a hacer la siguiente pregunta como para cerrar este panel del 2022. ¿cómo ves el panorama del 2022? Tenga el uribismo tiene posibilidad de ganar. Creo que Juan Manuel tiene problemas con el audio, pero su pregunta es ¿cómo ve el panorama para el 2022, doctor Hernán? El panorama para el 2022, la verdad, pues no se ve fácil, no se ve sencillo, no pareciera, pero también quiero decirles algo, es que nunca lo ha estado. Si yo les hago a ustedes un recuento de las últimas elecciones presidenciales, por ejemplo la del 2014, que para mí, en mi opinión, en mi concepto, la ganó Oscar Iván Zuluaga. ¿A quién se enfrentaba? El presidente de la República, derrochando ríos de dinero, comprando pauta, comprando partidos, comprando medios de comunicación. Sin embargo, se le ganó la primera vuelta. Lo que pasó en la segunda es motivo de estudio. En mi opinión, se le robaron la elección. ¿Qué teníamos más difícil de ganar que el plebiscito? Estábamos solos. Desde el Papa, los Estados Unidos, la comunidad internacional, la Unión Europea, América Latina, las ONG, los medios de comunicación, todo el mundo decía sí a la paz, sí a la paz, sí a la paz. Ganamos con el no, contra todo, contra la corriente. En el 2018, la misma historia. Unos candidatos fortalecidos venían del acuerdo amenazando que nosotros íbamos a acabar la paz. Gana la presidencia Iván Duque. Entonces lo que quiero decir es, veo las cosas muy complejas, pero también tenemos que tener presente que nosotros hemos estado acostumbrados a remar muy duro contra la corriente y que esta vez no va a ser distinto. Y por ahora no podemos aflojar esa, digamos, esa idea de que nosotros nos vamos a enfrentar a un obstáculo durísimo ante los medios de comunicación, ante la prensa, ante muchas expresiones que dicen ya no más uribismo, ya no más uribismo, hay que acabar el uribismo, y nosotros más que defender
un nombre como lo hacemos y en el que creemos, tenemos que defender unas ideas que es él quien nos ha enseñado a que debe ser así. Doctor Hernán, a continuación, Muchas Juan, gracias, doctor. Muchas eh, gracias, Juan Manuel. le haré una pregunta respecto, ya como para ir finalizando y le agradecemos por su tiempo. Es ¿cómo evaluó usted la gestión de dos mandatarios que le quiero preguntar? La primera de Iván Duque y la segunda de la ciudad de Medellín, del alcalde Daniel Quintero, Pinturito. Empiezo por el segundo. En mi opinión, perverso. Me parece improvisador, suelto, poco reflexivo, sin ideas de gobierno, anuncia una reforma y la echa para atrás, luego anuncia la reforma o la eliminación de la reforma de empleadas públicas y luego se echa para atrás. No entiende la idiosincrasia del pueblo medellinense, el pueblo antioqueño, quiere importar modelos de formación de otras partes de Colombia, no tiene una visión clara de lo de la ciudad, dice que respeta y tolera la diferencia, pero cada que puede nos trata de herederos de narcotraficantes, de herederos de Pablo Escobar. Es un muchacho, un díscolo, un locato, un error político enorme que cometió Medellín y del cual todos tenemos que estar vigilantes y no dejar dañar a esta ciudad tan importante y que tanto queremos todos los antioqueños y los que vivimos aquí. Eso es lo primero. Lo segundo, frente al presidente Duque, me parece que ha tenido que enfrentar unas circunstancias demasiado difíciles que le dejaron. Dejarle un acuerdo de paz montado en la forma en cómo se lo dejaron, una comunidad internacional presionándolo, unos cultivos ilícitos disparados, unas finanzas criminales fortalecidas, una manguala entre los medios de comunicación y sectores de la ilegalidad con o sin acuerdo, pero ustedes me lo decían ahora desde El Espectador y el agradecimiento de Santrich, como un hombre en armas le agradece al estamento colombiano y eso no merece el rechazo, sino que parece que nada sucediera. Entonces, todo ese ambiente hace que esa voluntad y esas ideas y esos proyectos del presidente Duque en muchos casos hayan tenido que ir a un ritmo más lento de lo que muchos hubiéramos querido, como por ejemplo la fumigación de los cultivos ilícitos, que tiene ahí atravesado unos mandatos legales que le dicen que tiene que cumplir una serie de requisitos casi imposibles para poder empezar a fumigar. Y ustedes saben que como consecuencia de los cultivos ilícitos, pues está el narcotráfico, el microtráfico, y el microtráfico que traen las ciudades, pues delincuencia dentro de los entornos, etcétera, etcétera. Entonces hay unos retos durísimos, pero nosotros estamos confiados y seguros que es un hombre que tiene mucha capacidad y que hará todo lo posible por cumplirle a los colombianos con sus propuestas con las que ganó en el año 2018, en estos 2 años que faltan de gobierno. Muchas gracias, doctor Hernán. Y a continuación, Gabriel, ya para ir ahora sí finalizando, Gabriel va a hacer una pregunta. Doctor Hernán, muchas gracias. Aquí escuchándolo atentamente y me gustaría un poco saber cómo es trabajar al lado del presidente Uribe y cuál puede ser ese mensaje para los jóvenes que defendemos las tesis del uribismo y del gran colombiano. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, primero, sin quererme presentar como intérprete o vocero del presidente Uribe, yo les quiero decir a ustedes gracias. O sea, de verdad, gracias por lo que hacen, gracias por ese esfuerzo. Sé lo que les tocará soportar de muchas personas que se dejan llevar de la masa y digamos, de la moda, y la moda está en insultar al presidente Uribe y entonces decir que es muy malo, y ustedes están confrontando eso. Primero, los felicito, y segundo, y de verdad, gracias. ¿Cómo es trabajar al lado de él? Se duerme muy poquito, no hay vacaciones, no hay domingos hasta dormir tarde, no hay sábados hasta dormir tarde, en guardia todo el tiempo, disposición total, concentración total.
Pero más que eso, él es una lección humana permanente de aprendizaje, de capacidad y de lecciones no solo para la vida política, sino para la vida en general, para la vida personal, quiero decir. A mí, yo a veces he contado esta historia y alguna vez un congresista se me acercó en el Congreso de la República y me dijo, Hernán, eh, ¿cuál es la clave de Uribe? ¿Por qué Uribe es así? O sea, tan fenómeno político, tan grande. Yo le digo, no, pues yo creo que son muchas condiciones reunidas, muchas. Pero una de las que yo puedo concluir es que para él no hay problema pequeño. Por el contrario, el problema que esté atendiendo en el momento es el que le representa toda su importancia y toda su atención, toda. Y eso lo tiene que tomar uno para las tareas de la vida de uno. Entonces, si el problema que él está atendiendo es que en el municipio de Salgar hubo una creciente y se llevó un puente, ese es su objetivo. ¿Cómo resolvemos que esas comunidades sí puedan pasar de un lado a otro y el puente esté bien y todos estén seguros, etcétera? Pero si al otro día el tema que tiene para tratar es de una crisis internacional y el problema con Venezuela, ese es su tema más importante. Y si esa tarde el otro tema que tiene en el frente es un proyecto de ley para ver cómo se reduce la jornada de trabajo de los colombianos de 48 a 42 horas sin disminuirles el ingreso, ese es su objetivo. Entonces, una de las lecciones que le quedan es la constancia de la que hablamos ahora, la disciplina, la dedicación, como decimos nosotros coloquialmente, no marearse cuando las cosas se pongan difíciles y entregarle toda la energía al objetivo que se esté adelantando en el momento, es lo que yo puedo concluir de trabajar con él. Eso sí, como les decía ahorita, exigencia total, respeto sin igual, un hombre absolutamente respetuoso y muy trabajador y de pocas horas de sueño. Muchas gracias, doctor Hernán. Y ya la pregunta final que quiero hacer, y se la quiero hacer antes de despedirnos, es: ¿usted en dónde se ve en 10 años? ¿En el consejo? Sé que va a ser sirviendo a su departamento y al país, pero ¿en qué puesto usted se ve? ¿Como concejal, alcalde, gobernador, diputado o congresista? Samuel, yo tengo, más allá del cargo, yo sí siento que quiero, como usted lo dijo muy bien, sirviéndole al departamento. Uno tiene que tener sueños, uno tiene que tener metas. Y si uno no las tiene, pues estamos mal, porque hay que tener un referente y una motivación. Yo, por supuesto que sueño algún día, porque yo amo esta tierra mía antioqueña desde un niño. Yo sueño, por supuesto, con poder cumplir ese servicio de ser gobernador de Antioquia cuando la vida lo permita, y uno tiene que seguirse formando hasta que la oportunidad llegue. Eso es lo que hay que hacer, formarse y trabajar por esos objetivos. Ojalá Dios permita, pero trabajando estaré por eso y por muchas cosas más, pero todos los días de la vida en formación. Y les quiero decir algo, eso no se logra solamente conversando, muchachos, eso es una lección para la vida. Hay que formarse. Hay un dicho por ahí que dice que más o menos que las oportunidades son amigas de quien está preparado. Si a usted le llega la oportunidad y no está formado, no está preparado, la oportunidad pasó de largo. Pero si usted se forma, no quiere decir que tiene garantizado su objetivo, pero está mucho más cerca de cumplirlo. Y eso es lo que tenemos que hacer todos, y ustedes que están muchísimo más joven que yo, muchísimo, por favor no vayan a perder eso nunca de vista. Muchas gracias, doctor Hernán. Y a continuación vamos a hacer unas palabras ya de cierre para despedirnos. Y de antemano, qué pena por haber usado su tiempo y extender. No, tranquilo. Santos, muchas gracias por invitarme a mí, que me hayan tenido en cuenta para esta conversación. A continuación empieza Gabriel, Juan Manuel, Camilo y por último yo hacemos la despedida. Doctor Hernán,
agradecido infinitamente por este espacio que compartimos hoy con usted y pues ojalá poder verlo a usted en un cargo público próximamente. Con el apoyo de los jóvenes, usted siempre va a contar y pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Una feliz Muchas noche. gracias. Te pague. Mil gracias por eso. Muchas gracias. Gracias. Camilo, mientras se conecta Juan Manuel, por favor. Vale, sí, pues doctor Hernán, mire qué chévere, qué agradable estuvo charlar con usted hoy, porque si bien es la actualidad política, yo creo que un tema que aquí a los jóvenes que estamos acá y pues por supuesto a usted nos apasiona muchísimo. Y yo hoy me llevo un gran mensaje, unas enseñanzas muy marcadas, muy chéveres y pues nada, agradecerle por su tiempo, por estar aquí y de verdad que ojalá lo podamos tener más adelante otra vez en el programa. Qué chévere y pues muchas gracias, doctor Hernán. No, gracias a ti. De verdad que quedo gratamente sorprendido con la claridad en el manejo de los temas que ustedes tienen. Es de verdad, pues grato, es que no es normal encontrar unas personas que tengan a la edad de ustedes esa claridad sobre aspectos del país y además con esa profundidad. Entonces, cuenten conmigo siempre que necesiten en algo. Yo tuve la oportunidad ya hace unos años de ser director nacional de jóvenes del partido y me he formado y he crecido y he sentido lo que es pasar por todo esto del camino de aprender y que nunca además termina, quiero decirles. Es decir, no quiere decir que llegamos a un punto y estamos al otro lado, no. Nunca terminamos en una formación y no la abandonen, que llevan un camino muy avanzado. Mil gracias. Muchísimas gracias, doctor Hernán. Fue un honor tenerlo acá con nosotros y un abrazo para usted y para que un mensaje también de agradecimiento y del presidente Uribe también. Un saludo. Muchas gracias, doctor. Juan Manuel, gracias. Hasta que podamos encontrar esa oportunidad que ustedes puedan conversar con él, preguntarle, consultarlo, aprenderle, que va a ser, estoy absolutamente seguro, una experiencia que los va a marcar para el resto de las vidas de ustedes en el desarrollo profesional y personal y se lo merecen además. Entonces vamos, ojalá que eso pueda ser muy pronto. Sí, doctor Hernán, y ya para cerrar, me uno a las palabras de mis compañeros, le agradezco su tiempo, ojalá lo veamos a usted en la gobernación de Antioquia y muchas gracias por el espacio, la verdad fue interactivo, ameno y aprendí bastante de usted y un honor tenerlo acá y muchas gracias, feliz noche. Bueno, gracias a todos y lo último es decirles que nada de doctor Hernán y somos amigos, muchachos, y vamos a trabajar por este país juntos en adelante. Mil gracias. Gracias, doctor Hernán, y ojalá lo podamos tener después. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Muchas gracias.